Vamos a empezar con otra parte del capítulo que es el estado físico de los cuerpos materiales. Y vamos a observar aquí algunas características importantes dependiendo del estado físico del material. ¿Pero de qué depende el estado físico del material? Depende de la presión y la temperatura. Y a la presión, temperatura y el volumen le llamamos variables de estado. En este caso, al nivel preuniversitario, voy a analizar solo una de estas variables, que es la temperatura. Vamos a compartir pantalla y aquí te muestro. Mira, tenemos la materia y sabemos que la materia la puedo observar en 4 estados físicos diferentes, de acuerdo a la presión y temperatura: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Analicemos las características de cada uno de estos estados. Tenemos primero el estado sólido. En estado sólido, por ejemplo, yo tengo aquí este pequeño material que yo estoy analizando, o el celular, o tengo también, por ejemplo, este pequeño lápiz que está en estado sólido. Yo puedo decir, esta sustancia tiene forma definida, tiene volumen definido, tiene forma y volumen definido, ¿sí? Y ahí en pantalla te estoy mostrando una pequeña roca. Y esta pequeña roca también tiene forma y volumen definido, ¿sí? Forma y volumen definido. Eso es lo primero. Luego, las partículas solo tienen movimientos de vibración. Como te muestro ahí en pantalla, las partículas dentro de esta estructura van a estar tan juntas, la fuerza de cohesión o la fuerza de atracción es tan fuerte que esas partículas van a estar tan juntas que no van a tener libertad de movimiento. Y al no tener libertad de movimiento, el único movimiento que se permiten es el movimiento de vibración, ¿sí? Por eso también son incompresibles, o sea que no se pueden comprimir, por esta característica, ¿no? La fuerza de atracción es muchísimo más fuerte que la fuerza de repulsión. Veamos características del estado líquido. Estado líquido, por ejemplo, como el agua. Aquí el agua, por ejemplo, tengo el agua en este recipiente, que es, sustancia líquida, tiene la forma de la taza, y aquí tengo también esta mezcla, sustancias líquidas, ha adoptado la forma del vaso. En ambos casos yo puedo medir el volumen de esto y puedo medir el volumen de esto. Entonces, puedo decir que una sustancia en estado líquido va a tener un volumen definido, pero no va a tener una forma definida. Si no tiene una forma definida, si no adopta la forma del recipiente que lo contiene. Las partículas tienen movimiento de vibración y movimiento de desplazamiento. En los fluidos, lo que va a permitir que las partículas sean iones, moléculas, van a estar en constante movimiento, resbalando una sobre otra. Y esto le da el nombre a los gases y a los líquidos, que son los fluidos, por su capacidad de desplazarse o fluir. ¿Sí? Los fluidos que tenemos, y esto se debe a que el líquido, en este caso la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, son prácticamente similares. Y como son prácticamente similares y están resbalando entre sí, los líquidos son incompresibles también, que no se pueden comprimir. Veamos la otra forma de estado, el estado gaseoso. El estado gaseoso, en este caso, ponemos el ejemplo más clásico, que es el ejemplo del aire. Es un gas que yo puedo comprimir. El aire, ¿cuál es su característica? Que las partículas, si lo vemos a nivel de partículas, de moléculas, de iones, vamos a ver que se encuentran en constante desplazamiento. Se están desplazando por todo el recipiente. Por lo que estas partículas, mira, van a tratar de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, y decimos que no tienen ni volumen ni tienen forma definida. Yo no puedo decir, por ejemplo, un aire cuadrado, un aire redondo, no puedo decir eso, ¿sí? También las partículas tienen movimiento de traslación, se están desplazando constantemente y son altamente compresibles. Yo puedo comprimir. De hecho, ahí el ejemplo que te muestro en pantalla es del gas propano que compramos para la cocina. Este gas propano se encuentra en estado líquido por las elevadas presiones que tenemos. Y conforme voy extrayendo el gas con la válvula, se va a convertir en sustancia gaseosa que va a combustionar, ¿no? Esto es también un cambio de estado que lo vamos a ver más adelante. Y esto se debe a que la fuerza de atracción es muchísimo más baja que la fuerza de repulsión entre partícula y partícula.
Finalmente terminemos esta parte de la exposición hablándote acerca de las sustancias en estado plasmático. La sustancia en estado plasmático es un estado de alta energía, donde las sustancias están en constante movimiento y están en forma de iones positivos o iones negativos, el estado plasmático. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar? Lo podemos encontrar en, por ejemplo, la capa de ozono, en la ionosfera. ¿Sí? Es más abundante en el universo, también lo podemos encontrar en el Sol. El Sol, la corona del Sol está constituida por partículas en estado plasmático, y de hecho el universo está constituido por partículas en estado plasmático, por lo que decimos que es el estado de la materia de mayor abundancia dentro del universo. Las estrellas, infinidad de estrellas que existen en las galaxias, en el universo, están constituidas por sustancias en estado plasmático. Resolvamos la pregunta 21. La pregunta 21 dice: acerca de los estudios de agregación de la materia, marque la proposición falsa. Líquido, fluido, incompresible. El líquido vimos anteriormente que es un fluido incompresible. Es una sustancia que no se puede comprimir, porque las moléculas, a pesar de estar juntas, la fuerza de repulsión y atracción es tan similar que no permite que se atraigan más rápidamente, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente. La siguiente dice: gas, alta energía cinética. Y como vimos ahí en nuestra diapositiva, los gases tienen alta energía cinética porque se están desplazando constantemente y ocupan todo el volumen del recipiente. La alternativa C, sólido, forma definida. Vimos un ejemplo, ¿no? Vimos el ejemplo de los sólidos, de este lapicero, de este pequeño control de PC, que son sustancias sólidas que tienen forma definida. Esto creo que es muy sencillo de hacer. Alternativa D, gas, difunden y efunden. Difusión y efusión de gases. ¿Qué es la difusión de un gas? La difusión de un gas es cuando el gas sale de un espacio de alta presión o espacio de baja presión, como lo vamos a ver en el capítulo de gases, y se difunde, se expanden. Y la efusión es cuando el gas ocupa el volumen de otro recipiente. Tienden a ocupar los volúmenes de los recipientes que lo contienen. Esa es difusión y efusión gaseosa, que lo vamos a ver en el capítulo de sustancias gaseosas, ¿sí? Y finalmente, líquido, elevada atracción molecular. ¿Qué es la atracción? La atracción es cuando dos sustancias, vamos a ver por acá, tengo dos sustancias, dos moléculas que no se pueden mover. Esto es tracción. Pero los líquidos no tienen tracción, son fluidos, por eso su nombre se llama fluido. Y solo los sólidos tienen elevada atracción molecular, por lo que no pueden moverse y solo tienen movimiento de vibración. Esta sería la alternativa incorrecta de esta pregunta, ¿no? La alternativa E. Veamos ahora la pregunta 25. Pregunta 25 dice: ¿qué elemento no tiene formas alotrópicas? Y como vimos, las formas alotrópicas se presentan solo en sustancias que están en estado sólido, y formas alotrópicas son formas que donde la sustancia, bueno, estado sólido y estado gaseoso y estado líquido también tienen formas alotrópicas, donde el elemento o el compuesto, a pesar de tener la misma composición, tiene distribución distinta, lo que le da propiedades físicas totalmente distintas. Tenemos en primer lugar el azufre. El azufre tiene tres formas alotrópicas. ¿Sí? El azufre es una sustancia que tiene formas alotrópicas. El oxígeno, formas alotrópicas también los tiene. Oxígeno molecular y el ozono, formas alotrópicas. El fósforo rojo, el fósforo blanco y el fósforo amarillo son sus formas alotrópicas. El carbono ya vimos, tiene el grafito, tiene el diamante y tiene el grafeno. Y el nitrógeno es el que no tiene formas alotrópicas porque solo existe como nitrógeno molecular, que es N2. Otra forma no presente en la naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos resolviendo ya una pregunta más de esta parte del capítulo de materia y energía. En el próximo video ya vamos a ir a ver lo que es cambios de estado físico en los cuerpos materiales. No te lo pierdas.